forma, sin que nosotros sepamos, nos están beneficiando el día de hoy. ¿Sí? Entonces, recordarles a todos que las clases están quedando grabadas, dado el caso que ustedes las quieran ver en nuestro canal de YouTube las veces que necesiten, lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio a lo que es este taller del día de hoy, taller de cultura general. ¿Listo? ¿Quién llegó primero? Y antes, obviamente, siempre tenemos nuestra parte dinámica, nuestra parte de poder quizás responder algunas preguntitas. Vamos a mirarlo a continuación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Muchas veces el progreso humano ocurrió gracias a competencias entre personas, imperios o naciones que querían ser los primeros en lograr algo. Estas carreras nos enseñan la importancia de la innovación, el valor de la perseverancia y cómo la competencia puede impulsar el progreso. Que llegar primero no siempre significa ser el mejor, ¿sí? Entonces siempre han habido competencias alrededor de un mundo de quién hizo esto primero, quién va a hacer esto, ¿sí? Pero estas carreras de una otra forma, como les estaba indicando, sí o sí nos han beneficiado el día de hoy sin que nosotros lo sepamos. Quiero que le prestemos bastante atención a la clase, ¿sí? Porque una de las preguntas que vamos a hacer al finalizar, ¿qué de estas cosas que pasaron en la antigüedad, que pasaron a quizás algunos años o que inclusive están pasando el día de hoy, cómo me están beneficiando? ¿Sí? Entonces, para que lo podamos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo a continuación. Listo, muy bien. Entonces, el objetivo de la clase es conocer que algunas de las competencias más importantes de la historia entre países exploradores, ¿sí? Científicos e inventores, comprendiendo cómo la rivalidad impulsó grandes descubrimientos y avances para la humanidad. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a contestar en la parte de los comentarios. Me gustaría que varios pudieran participar allí, ¿no? ¿Es importante llegar primero o hacerlo bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es importante llegar primero o hacerlo bien? A ver, ¿qué pensamos nosotros? Hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo bien. Es importante llegar primero a hacerlo mejor, hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo mejor, dar lo mejor de uno mismo. Dar lo mejor de uno mismo. Aunque de todas maneras estas dos frases quizás están como alineadas un poquito y se conjugan, como que es, como se pueden conjuntar las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque si lo hacemos bien y lo hacemos y lo estamos haciendo mejor, de una otra forma eso nos impulsa también a terminarlo primero, ¿sí? Pero creo que estoy de acuerdo con ustedes, es hacerlo bien, ¿sí? Es tener como esta capacidad de poder enfrentar estas cosas y estas situaciones, ¿sí? Y de acuerdo a ello, ¿sí? Mejorar siempre lo que nosotros hacemos. Entonces, en esto, ¿cómo lo podemos ver? Es más importante llegar primero a hacerlo mejor, llegar primero quizás al trabajo, pero llegas al trabajo primero pero llegas despeinado, llegas sin bañarte, llegas con mal aliento, llegas con la misma ropa del día de ayer, pero llegaste primero. Bueno, eso es un ejemplo que podemos ver y puede pasar, ¿no? Puede pasar en muchos casos también. Pero tampoco es que te vas a quedar 1, 2 horas arreglándote y vas a llegar 2 horas tarde al trabajo. Pues tampoco va a pasar eso, ¿no? Entonces, siempre es importante, obviamente, poder tener un equilibrio entre todo. ¿Listo? A ver, coméntenme ustedes, de acuerdo a lo que ustedes conocen, de acuerdo a lo que ustedes quizás han visto, ¿qué carrera famosa conoces? A ver, ¿qué carrera famosa conoces? ¿Qué carrera famosa conoces? No es llegar primero, sino hay que saber cómo llegar. Muy bien, Jorge. Muy bien. ¿Qué carrera famosa conoces? A ver, una carrera que quizás ustedes han escuchado. A ver, vamos a mirar. A ver, vamos a ver. ¿Qué carro? La tortuga, muy bien. Yo creo que no me entendieron la pregunta y se me están yendo con carreras profesionales.
Y creo que en este caso es la carrera en cuanto a competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá había un Rodolfo, entendió muy bien la pregunta y nos dijo, la tortuga con la liebre. ¿Han escuchado alguna vez la historia de la moraleja entre la tortuga y la liebre? Que la liebre pues obviamente pues va a ganar, ¿no? Va a entrar en una competencia, va a correr mucho más rápido, sí, y a lo último la tortuga es la que gana, ¿no? Entonces la carrera de caballos, muy bien Natalie. A ver, más bien el fútbol de una otra forma también es una carrera, por decirlo así. A ver, ¿qué otra carrera conocemos? La carrera de carros, Rápido y Furioso quizás. ¿Han escuchado hablar de Rápido y Furiosos? Muy bien. A ver, ¿qué otra carrera quizás hemos escuchado hablar? Sí, el atletismo, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes escucharon y vieron en algún momento los Juegos Olímpicos de un jamaiquino que tiene todos los récords en este momento, que se llama Usain Bolt. Sí, que inclusive hicieron una bebida energética que es Bolt, sí, que pues al parecer es referencia a él, ¿no? Pero el ciclismo también es una carrera muy bien. ¿Quién llega primero? Está lo que es el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro a Italia, ¿no? Entonces, todas estas son carreras y competencias muy, muy importantes. A ver, muy bien, sigamos. A ver, listo, muy bien, listo. Entonces, creo que conocemos bastante carrera. Una de las carreras más importantes, yo creo que sí, una de ellas es el ciclismo. Bueno, si pudiera ser el primero, y acá sí me gustaría que pudieran participar todos. Si pudieran ser el primero en descubrir algo, ¿qué sería? Profesor, a mí me gustaría ser el primero en descubrir la cura del cáncer. Sí, buenísimo. A ver, si pudieras ser el primero en descubrir algo, ¿qué sería? A ver, vamos a ver. Si pudieras ser el primero en descubrir algo, ¿qué sería? No todo está descubierto, tenemos que partir de ahí. Sí, la IA, por ejemplo, hace algunos años no existía y ahorita pues es una de las cosas más revolucionarias, ¿no? A ver, vamos a ver. La luna, bueno, la luna ya existe como tal, pero está bien. A mí me gustaría descubrir dónde se van en realidad los muertos. Leslie, esa respuesta está muy profunda, muy bien. La existencia de Dios, bien, sí, Fernanda, yo creo que también. Eh, bueno, sí, está bien, algo bien. Eugenia, algo sorprendente. ¿Qué sería? Sí, ¿qué sería para ti algo sorprendente? A mí me gustaría descubrir la cura para la diabetes. Muy bien, Lupita, muy bien. Lo que hay en el océano, muy bien. Sofi, pues está yendo un poquito a la clase de la vez pasada. ¿Qué hay en el área 51? ¿Qué hay después de la muerte? Ya descubrir lo que hay al fondo del mar, también, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. A ver, muy bien, sigamos. Listo, muy bien. A ver, vamos a mirar, vamos a mirar. La enfermedad de los huesos, muy bien. Descubrir el fin del mundo. Descubrir la cura del VIH. Muy bien, eso es súper interesante. La enfermedad de los huesos, la cura del VIH. Encontrarme con Calacá. A ver, muy bien, descubrir muy bien. Creo que muy bien todas las respuestas y nos enfocamos bastante en el tema de la salud, ¿no? De la vida, ¿no? Y me parece muy, muy interesante porque hacia ahí vamos a ir. Sí, entonces quiero que le prestemos bastante atención a la clase, ¿sí? Para que podamos aprender nuevos temas. ¿Listo? Entonces, la historia está llena de personas que soñaron con ser las primeras y cambiaron el mundo para siempre. Sí, entonces vamos a mirar a ver cómo es que estas personas han cambiado el mundo que conocemos el día de hoy. Y hay muchas cosas en las cuales vamos a mirar, porque todo eso nos beneficia y lo podemos tener en este mismo momento, ¿no? Entonces, para que nos podamos dar cuenta de todo, ¿listo? Vamos a continuar. Listo. La carrera por llegar a la luna es una de las carreras más sorprendentes que han habido. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, una de las carreras que más ha marcado el hilo en cuanto al tema de la NASA, en cuanto al tema de temas del espacio, fue que durante la Guerra Fría, ¿sí? Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban peleando, ¿sí? Y estaban mirando a ver quién era el primero en poder conquistar el espacio.
en poder llegar a la luna. ¿Sí? Habían personas que decían, no, es imposible llegar a la luna. Como en algún momento, créanme ustedes, que se ha pensado en poder llegar al sol. Sí, que es una analogía bastante interesante, ¿no? ¿Creen ustedes que así como el ser humano ha sido capaz de pisar la luna, es posible pisar el sol? Piensan ustedes. ¿Listo? Pero en esta competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo importante era poder conquistar el espacio. Era poder llegar y decir, bueno, yo fui el primero en pisar la luna, por decirlo así. Yo fui el primero en poder conquistarla, ¿sí? Y la Unión Soviética fue quizás la primera entidad que lo logró, pero a través de un satélite. Y este satélite fue un satélite que se llamaba Sputnik en 1957. Y el primer ser vivo en una órbita que fue Laika, ¿sí? Que fue un animalito que mandaron para lo que fue el espacio y fue el primer ser vivo en llegar a la Luna. Después de eso, el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, en el espacio como tal, es decir, no pisó la luna, sino que estuvo en el espacio. Eso para que lo podamos entender. ¿Listo? Y el primer, después en Estados Unidos logró el primer ser humano en pisar la luna fue Neil Armstrong en 1969, donde alrededor de más de 600 millones de personas vieron el alunizaje por televisión. Fue un espectáculo prácticamente porque nadie sabía lo que iba a pasar. Y era como una final de una Champions, una final de un Mundial, el último capítulo de la novela, quizás Miss Universo, bueno, lo que veamos, quizás más. Las votaciones, bueno, qué sé yo, ¿no? Lo que sea de tendencia, en ese momento era algo súper sorprendente. La primera persona en pisar la luna. Y justamente llega a la luna y cuando llega a la luna aterriza y todo eso se televisó porque habían satélites ya que grababan, bueno, la tecnología de ese tiempo, ¿no? Y fue lo que fue la carrera por llegar a la luna, que en este momento se ha transformado en una competición más que todo geopolítica y científica, liderada por la NASA Artemis de Estados Unidos y las ambiciones de China, que buscaban establecer bases permanentes en el polo sur lunar, a diferencia del pasado que hoy participan en múltiples agencias y corporaciones privadas. ¿Listo? Entonces la Luna se han convertido de nuevo en el epicentro de la exploración espacial. El enfoque ha cambiado drásticamente y ya no se trata únicamente de llegar y volver, sino de desarrollar infraestructura sostenible y extraer recursos. Es decir, ya pues se había quizás mirado de la forma en la cual se miraba la luna solamente como para llegar a pisarla, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, no, pues pisemos la luna. Sí, pisemos la luna y miremos a ver qué pasa. No, ahora ya no es así. Ahora se trata de poder hacer una evaluación, ¿sí? Una evaluación clara de qué recursos diferentes hay en la luna de las cuales quizás se puede extraer. Claro, habría que mirar que ojalá estos recursos puedan extraerse de una manera segura y no se esté dañando la Tierra, no se esté dañando la luna solo extrayendo y que en algún momento ya no exista la luna, ¿sí? Entonces, pero sí hay una carrera por llegar a la luna. ¿Listo? Vamos a continuar. Listo, muy bien. Después de ello, vamos a mirar a ver quién fue el primero en darle la primera vuelta al mundo. ¿Quién fue el primero en darle la primera vuelta al mundo? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Miremoslo bien. La primera vuelta al mundo fue la expedición marítima iniciada por Fernando de Magallanes en 1519 y completada, porque no alcanzó a ser completada, por Juan Sebastián Elcano en 1522. La armada, la armada de la especiería
compuesta por 5 naves y unos 250 hombres, partió de Sanlúcar de Barramenta con el objetivo de encontrar un paso hacia las Islas Molucas, navegando por el oeste. Lamentablemente, sí, hubo varias situaciones en las cuales pasaron que muchas de estas personas fallecieron quizás en algunos enfrentamientos, que quizás fallecieron por algún tema de salud o algo así, y de los 5 barcos iniciales y de sus tripulantes, únicamente 18 hombres famélicos a bordo de la nao Victoria consiguieron completar con éxito la primera vuelta a la Tierra en la historia. La muerte de Magallanes tras cruzar el océano, el explorador portugués falleció en abril de 1521 durante un enfrentamiento en la isla de Mactán, en Filipinas. De una otra forma, pues había situaciones en las cuales pasaba de que al intentar de dar la vuelta al mundo, pues se llegaban a quizás a lugares, ¿sí? Donde eran de otras personas y se hacían unas invasiones y bueno, ¿sí? En cuanto a lo que es Cristóbal Colón, no estamos hablando de quién descubrió América, estamos hablando de quién fue el primero en darle la vuelta al mundo, ¿sí? Es decir, sabemos que quizás la Tierra es redonda y había unos puntos de referencia en ese tiempo y los barcos justamente navegaban. Entonces, Fernando de Magallanes fue con su tripulación los primeros en poder hacer el esfuerzo de completar, de darle la vuelta al mundo. El estrecho de Magallanes en 1520, la flota descubrió el paso navegable al sur del continente americano, conectando el océano Atlántico con un mar que bautizaron como el mar Pacífico. Entonces, estamos mirando que gracias a los descubrimientos, a lo que navegaba estas personas, ¿sí? Esos tripulantes en estos barcos y todo esto, podían de una u otra forma poder hacer estudios para otras personas, es decir, para otras personas que fueran a venir después, ¿sí? Entonces, obviamente, todo lo que hizo Fernando Magallanes hizo y ayudó a la historia de la navegación el día de hoy. Si alguien no lo hacía, imagínense quién lo hace. Entonces, ¿ustedes creen que si Fernando Magallanes y después las personas que siguieron estudiando, que siguieron avanzando, que siguieron contemplando lo que es el tema de la navegación, ustedes creerían que el día de hoy estos barcos de China que traen cosas a América, Latinoamérica, pudieran traer todos estos productos? Ustedes saben que la mayoría de productos llega por vía marítima, es decir, las exportaciones que llegan en los grandes containers, en los grandes barcos, todas estas navegaciones, ¿sí? Se tuvieron que haber, ¿sí? Realizado debido a estudios que ya se tenían. Entonces, obviamente, sí o sí, todo esto que hicieron muchas personas antes ayudaron a que el día de hoy personas, ¿sí? Empresas y todo eso puedan navegar en los mares. Y miren que recién en 1520 Fernando Magallanes bautiza al océano, sí, al océano Atlántico como un mar y que bautizaron como un mar Pacífico. Sí, es decir, toda esta parte del Pacífico donde se encuentra Perú, donde nosotros nos encontramos, sí, fue gracias a lo que Fernando Magallanes prácticamente realizó. ¿Listo? Vamos a mirar. Listo. Y acá, como también quién fue el primero en darle la vuelta al mundo, también fue una de las carreras más interesantes y era quién era el primero en cruzar todo el Atlántico. Sí, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a mirar qué fue lo que ocurrió. La carrera por cruzar el Atlántico se refiere a los desafíos históricos o modernos por atravesar este océano, ya sea compitiendo por la gloria de la aviación y realizando hazañas de resistencia extrema o rompiendo récords de velocidad gracias a la tecnología actual. Sí, la primera travesía aérea sin escalas la contemplaron los británicos John Alcock y Brown, ¿sí? En junio de 1919,
desde Terranova hasta Irlanda. Sin embargo, el hito más famoso fue la que protagonizó Charles Lindbergh en mayo de 1927, ¿sí? El volar al solitario y sin escalas desde Nueva York a París a bordo del Spirit St. Louis, ganando el premio de oro. ¿Listo? Entonces, muy bien, listo. A ver, un momentico, por favor. Listo, perfecto. Entonces, poco después, pioneros como Amelia, que varios la conocemos como Amelia Earhart, en 1932 harían historias al convertirse en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas. Hoy día los vuelos comerciales, obviamente, sí, pues tienen más facilidad, ¿no? Cruzan el océano de forma rutinaria y segura gracias a las regularizaciones como las certificaciones, ¿no? Algo novedoso es que el avión en el que voló Spirit Louis, un monóplano, ¿sí? Diseñado a medida donde los tanques de combustibles frontales le impedían la visión directa hacia adelante. El viaje fue más o menos de más de 33 horas, ¿sí? De vuelo y combatiendo el sueño extremo y el clima adverso. Entonces, lo que pasó hace mucho tiempo para cruzar el Atlántico de forma aérea, es decir, en el tema de la aviación, permitió a que se estudiara justamente los mapas, ¿sí? Así como los barcos tienen sus carreteras, por decirlo así, pero que son sus carreteras marítimas, ¿sí? Los aviones también tienen sus carreteras aéreas, por decirlo así, sus trayectos aéreos. Y gracias a lo que muchas personas hicieron hace mucho tiempo, fue que estos trayectos aéreos se pudieron dar a conocer, ¿sí? Entonces, estos trayectos permitieron de que se pudiera conocer en dónde quizás sopla más viento, las nubes donde están más densas, quizás donde hay mucha neblina y que quizás es mejor no pasar por ahí, ¿no? Entonces, y uno de los viajes que fue más atrevidos fue el que justamente realizaron, ¿sí? El que realizó en el Spirit Louis, donde se voló en un monóplano, por decirlo así, donde los tanques de combustible prácticamente estaban en la parte de adelante y el viaje le tocó soportar más de 33 horas de vuelo. Prácticamente estamos hablando de casi un día completo y 7 horas. Bueno, un día completo y prácticamente 9 horas adicional, ¿no? ¿Listo? Esa fue una de las carreras por cruzar el Atlántico. ¿Listo? Vamos a continuar. Listo, la carrera por llegar al Polo Sur. Muchos de nosotros quizás hemos escuchado hablar del Polo Norte, ¿sí? Pero el Polo Sur era un polo del cual todavía no estaba 100% descubierto, ¿sí? No estaba 100%, digámoslo así, estudiado, ¿no? Entonces, sí o sí, había una carrera por llegar al Polo Sur y saber si era igual al Polo Norte, ¿no? Entonces, la carrera por conquistar el Polo Sur fue una de las competencias geográficas más épicas y trágicas de la historia. Enfrentó al explorador noruego Roald Amundsen y al oficial británico Robert Falcon Scott. El noruego logró una hazaña en diciembre de 1911 al priorizar trineos tirados por perros y la ropa adaptada, mientras que los británicos sufrieron una expedición prácticamente fatal. El precursor del Reino Unido antes de esta famosa carrera, Ernest Shackleton, estuvo muy cerca de lograrlo en la expedición de Nimrod en enero de 1909, a solamente llegar de 180 kilómetros del objetivo y decidió regresar para salvar la vida de sus hombres. Entonces, obviamente, ¿a qué se enfrentan en el Polo Norte? ¿Será que en el Polo Norte habrá mucho calor? No, hay bastante frío, ¿sí? Y obviamente por querer llegar y descubrir qué es lo que había en el Polo Norte, muchas personas llevaban sus equipos, llegaban pues su grupo de personas que les iban a ayudar, sus estudiosos, todo, y de acuerdo a eso, sí, iban mirando lo que era el terreno. El equipo ganador evidentemente fue el equipo de Noruega,
liderado por Roald Amundsen, utilizó como base la bahía de las ballenas y gracias al uso de trineos, ¿sí?, tirados por perros y experimentados esquiadores, su equipo de 5 hombres conquistó el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Lamentablemente, en la expedición trágica del capitán Robert Falcon Scott, ¿sí?, los británicos se apoyaron en ponis, vehículos motorizados, que fallaron súper rápido y que en el esfuerzo físico de los propios hombres para tirar los trineos, llegaron al polo el 17 de enero de 1912. Estamos hablando de que prácticamente un mes después, solo para encontrar la tienda de Amundsen, todos los miembros del equipo de Scott murieron congelados y exhaustos en el viaje de regreso, ¿sí? Entonces, mientras que un equipo fue más inteligente, ¿sí? Y justamente eso es lo que veníamos haciendo en la primera pregunta. Es importante llegar primero a hacerlo mejor. Y miren que aquí lo combinaron el equipo noruego. Ellos quisieron llegar primero, pero se estudiaron todo el terreno para poderlo hacerlo mejor. Y a base de lo que fueron estudios que permitían que con los trineos, ¿sí?, se pudiera llegar, ¿sí?, justamente al Polo Norte, que estos trineos eran tirados por perros y experimentados esquiadores, pudieron llegar al Polo Sur, ¿no? Pero en este caso, el equipo del Reino Unido no pudieron, porque en vez de tirar con perros, los trineos tiraron con ponis, es decir, con caballos pequeños o con algunos pequeños vehículos motorizados, donde prácticamente todo el equipo del Reino Unido falleció en el intento de poder coronar el Polo Sur. ¿Listo? Ya otra de las historias, y esta es una de las carreras que yo creo que más importantes de toda la trayectoria de quizás de la historia, fue quién iba a ser el primero en inventar la bombilla. Esto que nosotros en este momento podemos prender y apagar fácilmente en nuestras casas, ¿sí? Sin apagar y prender las luces, ¿no? No, yo voy a apagar la luz y la prendo. Es algo facilísimo, ¿sí? Pero antes que no existiera, ustedes se imaginan cómo es que era la vida antes, ¿sí? Cuando la gente no tenía luz y no tenía bombillas, ¿sí? Entonces, a ver, ahí en sus comentarios, ¿cómo creen ustedes que era la vida antes, ¿sí?, sin que hubiera luz, sin que hubieran este tipo de electricidad? A ver, ¿cómo creen ustedes? ¿Pueden ahora sí poder participar? Sí, a ver, muy bien, a ver, participen con vela, muy bien, salí, muy bien, con vela se podría hacer, muy bien. A ver, ¿qué más creen ustedes? Antes de que existiera la electricidad, ¿cómo hacían? Velas, antorchas, muy bien, Olivia, sí, pero quizás era más reducido, era más limitado la electricidad, por decirlo así. Yo sé que de todas maneras, hoy día, sí, lamentablemente hay lugares donde todavía no llegan los servicios básicos, como el agua y la luz, pero la mayoría de nosotros tenemos la facilidad de poder tener estos servicios, ¿sí? Y es facilísimo, porque prendemos y apagamos, y bueno, obviamente tenemos que pagar algunos servicios y todo esto, ¿no? Pero hoy día es mucho más fácil, pero antes hubo una carrera, ¿por qué? Porque necesitamos poder simplificar la vida, ¿no? De la carrera por inventar la bombilla se dividió en 3 partes y préstenme la atención para que ustedes puedan entender un poco de qué se trató esta carrera. Entonces vamos a mirar por aquí. Listo, acá. Listo. La carrera por inventar la bombilla no fue obra de una solamente, sino una intensa competencia internacional de casi más de 100 años. Y esta es una de las carreras más largas. Imagínense ustedes donde la luz todavía no se hubiera podido descubrir o donde la bombilla no hubiera sido creada, ¿sí? Entonces, mientras el público suele atribuir el éxito a Thomas Alva Edison en 1879, su verdadero mérito fue crear la primera bombilla comercial viable tras realizar más de 1000 experimentos. Entonces, uno de las 13 etapas, ¿sí?, en las cuales se creó la bombilla fue
en 1809 a 1855. Las primeras chispas. No sé cuántos de ustedes han visto que quizás cuando hay un cortocircuito sale unas chispas, ¿no? Sale unas chispas, ¿no? Entonces, justamente eso hace muchos años, en 1809, eso fue un gran descubrimiento. Oye, ¿cómo es que salen las chispas, no? Y a través de eso pueden ir desarrollando lo que es el descubrimiento hacia la bombilla. Entonces, Humphrey Davy en 1809 creó la primera luz eléctrica constante usando una tira de carbón entre los dos polos. Warren de la Rue en 1840 colocó un filamento de platina dentro de un tubo de vacío y logró luz, pero su costo era excesivo. Ustedes saben que ahorita un foco, una bombilla, van al centro y cuánto estará, un sol, 2 soles, 3 soles. Pero hace muchísimo tiempo, estamos hablando de más prácticamente de 200 años antes, ¿sí? Es muy difícil tenerlo y era muy costoso. Entonces lo que fue pasando fue que Heinrich Goebel en 1805 experimentó con filamentos de bambú carbonizado en Alemania sentando bases tempranas. Entonces estamos hablando de que en 1800 a prácticamente 1855 nada, no había luz, ¿sí? Habían experimentos en los cuales habían unas bases teóricas muy interesantes, pero donde la luz todavía no podía crearse. Los competidores más cercanos en 1874 y 1878 fue Henry Woodward. En 1874 patentó una lámpara incandescente junto a Matthew Evans en Canadá, y aunque careció de viabilidad comercial porque también era muy costosa, Joseph Wilson Sound en 1878, un físico y químico británico que patentó en su país un invento casi idéntico al que Edison de manera simultánea, y ambos terminaron colaborando posteriormente. Entonces, ya estamos hablando que pasaron algunos años y ya había más bases teóricas, ya había una práctica, ya habían otros descubrimientos, ya habían algunos otros materiales en los cuales se podía hacer la bombilla, ¿no? Y la victoria comercial y perfeccionada fue en 1879 por Thomas Alva Edison el 21 de octubre de 1879, tras muchas pruebas que se realizaron, logró que una bombilla con filamento de bambú carbonizado brillara durante más de 13 horas y media prácticamente. La patente definitiva fue después en 1880, el 27 de enero, es decir, prácticamente pasaron unos 4 o 5 meses, y Edison obtuvo la patente oficial por su lámpara de filamento de carbono y vacío interior capaz de durar hasta 40 horas. Desde el primer bombillo estamos hablando de que duró solamente 13 horas y media. Y después Thomas Edison realizó su patente definitiva con 40 horas de duración. 40 horas de duración. Estamos hablando de que esos bombillos, imagínense, en la época no duraban nada, pero el día de hoy todos estos bombillos que podemos tener en nuestra casa, las lámparas, todo, obviamente también tienen un tiempo porque nada es eterno, ¿sí? Pero estos bombillos duran mucho más tiempo, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que pasó, ¿sí? Y yo no me imagino si quizás estos inventores, estos investigadores científicos no se hubieran puesto en la tarea de investigar de cómo crear la bombilla. Imagínense ustedes donde estaríamos en una sociedad donde todavía tuviéramos antorchas de fuego, donde todavía estuviéramos con velas. Inclusive a veces cuando se va la luz en nuestra casa, prendemos velas, pero no nos acostumbramos, ¿no? ¿Listo? Vamos a continuar, ¿listo? Gracias a lo que fue la carrera por inventar la bombilla, tenemos el día de hoy luz. La carrera por el teléfono, ¿sí? Una necesidad de podernos comunicar, ¿sí? De poder hablar con la otra persona, ¿no?
y obviamente empezó lo que es la carrera, ¿sí? Del teléfono, que hace referencia a la intensa competencia histórica y tecnológica en el mundo de las telecomunicaciones. Y hoy es fácil, es fácil poder hacer una llamada. Sí, tenemos nuestro celular acá y es fácil hacer una llamada. No, mira esto, no, no, esto pasó y es fácil, ¿no? Y lo vemos tan común que no sabemos que hace muchos años, ¿sí? Muchas personas se esforzaron para que se pudiera abrir ese tema de la telecomunicación. Y eso fue destacando la carrera de patentes entre las de Elisha Gray y Alexander Graham Bell en el siglo XIX, hasta la moderna carrera por la telefonía celular iniciada por Martin Cooper de Motorola en 1973. Perdón. En la actualidad, esta carrera se enfoca más en la innovación, en el diseño de los smartphones, incluyendo el desarrollo de los teléfonos inteligentes, la integración de la inteligencia artificial y pantallas plegables. Entonces, todo el día, todos los años estamos mirando, oye, ¿cuál fue el celular que salió? No, fue el iPhone, fue el Samsung, fue el Galaxy, y ahora es tan normal que todos estos celulares salgan, pero yo me imagino hace muchos años cómo es que era esa telecomunicación. Yo no sé cuántos de ustedes alcanzaron a conocer ese teléfono que te tocaba girar para poder marcar, ¿no? Ahora fácil, prácticamente podemos usar una sola tecla, un solo presionar y se puede marcar un número, ¿no? Entonces, la invención oficial del teléfono fue a finales del siglo XIX, donde desató una disputa legal y técnica entre varios inventores, principalmente entre Alexander Graham Bell, quien patentó el dispositivo en 1876, y Elisha Gray, un siglo después, el 3 de enero de 1973, donde comenzó la carrera por el teléfono celular, cuando Martin Cooper realizó la primera llamada desde un dispositivo móvil, el famoso modelo de Motorola Dynatac, en una calle de Nueva York. Imagínense, uno de los primeros teléfonos fue de la marca Motorola. Para quienes se preguntan sobre esta industria a nivel profesional, la carrera técnica de telefonía celular sigue siendo una opción educativa demandada. Es decir, que los que trabajan en mantenimiento de celular, la verdad que les va muy bien. ¿Por qué? Porque continuamente, si haces un buen trabajo, sí, vas a tener clientes, porque esto es una de las herramientas, creo que la herramienta más importante que tenemos el día de hoy, formando especialistas capaces de dar soporte y reparar estos dispositivos cada vez más complejos. Si quieren y tienen alguna oportunidad de poder estudiar, pueden estudiar, ¿sí? Poder estudiar acerca de poder arreglar celulares, poder vender accesorios, porque la verdad es una de las herramientas más utilizadas hoy día. ¿Listo? Continuemos. Listo, la carrera por la internet, y no se diga más, esta carrera por el internet facilitó a que hoy día estemos conectados y que el Colegio SANE llegue a todos los departamentos del Perú. Inclusive ahorita estamos haciendo un proyecto donde estamos llegando a peruanos que no han terminado la secundaria en otros países. Tenemos peruanos que no han terminado la secundaria en Suiza, tenemos peruanos que no han terminado la secundaria en España, en Estados Unidos, en Chile estamos abriendo un proyecto donde ya tenemos 3 estudiantes chilenos, bueno, peruanos que están en Chile, que están terminando la secundaria, y eso es gracias al internet. Sí, o sea, si ustedes tienen familiares que sean peruanos y que no han terminado la secundaria y están fuera del país, denle nuestro número, nosotros le vamos a ayudar a poder terminar la secundaria. La invención del internet no es una obra de una sola persona, ¿sí? Sino es una carrera tecnológica impulsada por la Guerra Fría. Y miren ustedes cómo es que empezó el internet. ¿Sí? Empezó como una manera de estrategia militar en la Guerra Fría, donde en 1969, como ARPANET, una red militar de Estados Unidos, evolucionó en 1983 con protocolos TCP/IP y explotó en 1991 gracias a Tim Berners-Lee y la creación del World Wide Web. Prácticamente
en la Guerra Fría de Estados Unidos dijo, necesitamos comunicarnos, necesitamos crear estrategias militares que no nos la descubran el enemigo. Y fue ahí donde empezaron los primeros pasos del Internet. En 1969, el Departamento de Defensa de Estados Unidos crea una red de comunicación militar descentralizada. Y si una parte era destruida, la información podía seguir fluyendo, que era una de las cosas que pasaba en la guerra. Si llegaban a interceptar, si llegaban a coger a alguien que tuviera información importante, ahí se acabó la misión. Pero gracias a estos primeros avances tecnológicos de la Internet, si se perdía, otra persona igualmente lo podía ver. Y en 1983, el lenguaje universal se adopta el protocolo de TCP/IP, y esto permitió que diferentes redes de computadoras se comunicaran entre sí, dando origen a lo que conocemos como hoy el Internet. 1983. Y en 1989, la naciente web, el científico británico Tim Berners-Lee diseña la Corporación Europea para la Investigación Nuclear, un sistema para compartir información a través de hipervínculos. Lo que ustedes hacen a través de comentarios son hipervínculos. Lo que ustedes hacen a través de poder participar en las clases y todo eso son hipervínculos que se crean con un lenguaje de programación que se llama HTML y el protocolo de HTTP. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden ingresar a lo que es en enlace a nuestra clase por el protocolo de HTTP. ¿Sí? Entonces miren todo lo que hoy nos podemos beneficiar gracias a que personas antes pudieron iniciar. En 1993 empezó el acceso público, ¿sí? Donde se libera el código de la World Wide Web, haciéndolo gratuita para todo el mundo y abriendo paso a la famosa era de las páginas web. ¿Sí? Entonces prácticamente estamos hablando que no ha pasado ni 40 años y el Internet ya fue prácticamente público para todas las personas. Donde antes era secreto, donde antes era una herramienta sobre todo militar, ¿sí? Empezaron a ver las investigaciones y dijeron, no, esto no hay que hacerlo militar, esto hay que compartirlo. ¿Listo? Y una de las más importantes que ustedes no me van a creer también es la carrera por descubrir la estructura del ADN. Oye, ¿esto cómo nos beneficia el día de hoy? Nos estarán preguntando, ¿sí? Y la carrera por descubrir el ADN culminó en el 28 de febrero de 1953, cuando los científicos James Watson y Frank Crick propusieron el modelo de la doble hélice, y este hito fue posible gracias a la evidencia clave, ¿sí? Que había ya anteriormente otros científicos. La elucidación de esta estructura no solo resolvió cómo se almacena y se transmite la información genética, sino que también sentó las bases de la biología molecular. Pero ¿para qué sirve la estructura de ADN, profesor? Eso a mí qué me importa. No, sí les debe importar, porque gracias a la estructura del ADN empezaron a haber diagnósticos precisos. Imagínense ustedes, yo no sé cuántos de ustedes les han sacado sangre alguna vez porque tienen algún examen, porque quizás tienen que presentar una prueba o algo así, ¿no? Pero creo que a todos nos han sacado sangre alguna vez. Y de acuerdo a eso, al saber el tipo de sangre, que es prácticamente nuestro ADN, se facilita en poder brindar un diagnóstico preciso sobre X o Y situación. Facilitó la identificación de genes responsables de enfermedades hereditarias antes que parezcan los síntomas. ¿Han escuchado hablar alguna vez de las enfermedades hereditarias? ¿Sí? Oye, pues, ¿por qué a mí me pasa lo mismo que mi abuelo? ¿Por qué a mí me pasa lo mismo que mi tío, sabiendo que yo soy joven o yo no tengo nada que ver con ellos? No, todo eso va en el reflejo del ADN. El ADN permitió terapias avanzadas, ¿sí? Para corregir genes defectuosos directamente. Ayudó también a los fármacos a la medida, permitió el desarrollo de la medicina personalizada y la producción masiva de la insulina humana mediante la ingeniería genética. Eso fue gracias a la carrera por descubrir la estructura del ADN. Sí, hoy día podemos, por ejemplo, tener una huella genética.
¿sí? En la cual, por ejemplo, podemos desbloquear nuestro celular con una huella, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegas a tu trabajo y te toca marcar biométrico para saber a qué hora llegaste, ¿no? Revolucionó lo que es el tema de la criminología al permitir la identificación infalible de sospechosos mientras muestras biológicas diminutas, pruebas de paternidad, árbol de la vida, permitió rastrear la evolución humana y parentesco entre todas las especies del planeta. Esto fue lo que ayudó la carrera para descubrir el ADN. Y una de las últimas carreras que creo que es también una de las más importantes y que está llegando el día de hoy con bastante fuerza es la carrera actual por la mejor inteligencia artificial que hay. Y sé que hemos estado viendo en algunas clases el tema de la inteligencia artificial y yo no sé cuántos de ustedes lo aplican en algunas veces, ¿no? Pero la carrera actual por la inteligencia artificial es una intensa competencia global y geopolítica entre Estados Unidos y China prácticamente, ¿sí? Enfocada en desarrollar, ¿sí?, inteligencia artificial general, donde estos gigantes tecnológicos invierten miles de millones de dólares para lograr que las máquinas alcancen o superen la cognición humana, lo que también ha detonado una alta demanda de profesionales universitarios especializados. Estados Unidos obviamente lidera la innovación de software, modelos fundacionales como el OpenAI, lo que es ChatGPT, Anthropic y Google, y el control sobre el diseño de microchip avanzado. Mientras que China compite agresivamente, apoyada por el control estatal, una capacidad de escalabilidad masiva y una red eléctrica robusta, vital para alimentar los centros de datos. Dato importante e impactante es que los líderes de la industria como Sam Altman y Demis Hassabis están obsesionados con alcanzar a la AGI. Este hito se refiere como el momento en que un sistema IA puede realizar las mayores tareas económicas y científicas mejor que un humano promedio, lo que ha generado una retroalimentación de billones de inversiones de dólares. O sea, lo que prácticamente está apuntando la IA es poder hacer las tareas comunes, económicas, y que las pueda hacer mejor que un humano promedio. Y eso es lo que está apuntando la IA en un futuro. Sí, que bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas al mismo tiempo. Reflexión de la clase del día de hoy. Las grandes carreras de la historia no solo fueron competencias entre personas o países, fueron desafíos que impulsaron descubrimientos, inventos y avances que hoy benefician a millones de personas. Muchas veces lo importante no es únicamente llegar primero, sino dejar un legado que transforme el mundo. ¿Qué legado estás dejando tú en el mundo? ¿Qué legado le estás dejando a tu familia? ¿Listo? Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en nuestra clase y curso taller de cultura general. Espero que podamos haber aprendido nuevos temas y para el próximo martes los espero con decisiones que cambiaron la historia, la evolución de la esclavitud, la firma de la paz, el derecho al voto, la carrera espacial, ¿sí? Entonces, decisiones que han cambiado la historia y que cómo han sido impactantes hasta el día de hoy. Entonces, los espero la próxima clase. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y que todos ustedes pasen una feliz noche y puedan continuar sus estudios secundarios con nosotros. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos y que puedan pasar una bonita noche. Hasta mañana a todos. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias.